La historia no miente. A propósito de las discusiones que se llevan a cabo por parte de los congresistas sobre la reforma laboral y cómo se les ve tan felices a algunos por hundirla, por retrasarla, por destrozarla y seguir manteniendo a la clase laboral, a la clase baja, a la clase media, pobres y jodidos. Ojo que la clase media no es como la conoce el cretino del Miguel Uribe. Es que solamente el 1% de la población recibe ingresos mensuales de más de 10 millones de pesos. Ganan entre más o menos 20, 25 millones y 60 millones. Esa gente la va a golpear durísimo. Y los súper ricos, sí, pero no, por eso lo llaman técnicamente llaman clase media alta. Pues, no, de acuerdo, pero no alta. Bueno, si quiere llamar así. Alguien que se gana 20 millones de pesos de acuerdo, al mes. pero... Revisemos las cifras de los últimos 50 años. Vamos a establecer un rango desde 1970 a 2025, revisando lo que ganaban los congresistas versus lo que gana un trabajador con salario mínimo. Comencemos. El salario mínimo de un trabajador en Colombia para el año de 1970 era de 700.000 pesos. Para un congresista era de 7.000. El salario mínimo en 1980 era de 3.000 pesos. El salario de un congresista era de 40.000. El salario mínimo en 1990 era de 13.000 pesos. El salario de un congresista era de 450.000. El salario mínimo en 2000 era de 31.000 pesos. El salario de un congresista era de 3 millones de pesos. El salario mínimo en 2010 era de 510.000 pesos. El salario del congresista era de 18 millones de pesos. El salario mínimo en 2020 era de 877.803 pesos. El salario de un congresista era de 32 millones de pesos. El salario mínimo en 2024 era de 1.160.000 pesos. El salario de un congresista es de 48 millones de pesos. Es decir, entre 1970 y 1980, el salario de un congresista era entre 10 y 13 veces el salario mínimo. En el 2000 se alcanzó una de las mayores brechas históricas con una diferencia cercana a 97 veces. En la última década, la brecha se ha estabilizado en torno a entre 33 y 36 veces. Ahora bien, la reforma busca garantizar el bienestar laboral, familiar y social de los trabajadores colombianos, es decir, lograr que les ingresen unos pesitos más y que los pueda disfrutar. Ojo que los congresistas y representantes ganan más de esos 48 millones de pesos. Veamos. Hay otros rubros como primas, bonificaciones, gastos de representación. Las primas para los congresistas como gastos de representación y la denominada prima especial. Para el caso de los senadores, la asignación mensual es de 11.6 millones, mientras que por representación les giran 20.6 millones y su prima especial de servicios es de 15.8 millones. Para los representantes, su asignación mensual es de 10.3 millones. Los gastos de representación ascienden a 21.9 millones y la prima de servicios es de 21.4 millones. Si se suman los demás ítems, en el caso de los senadores, el gasto total mensual asciende a esos 74.6 millones, mientras que el de los representantes llega a 72.8 millones. Hay funcionarios cuyo gasto mensual es más significativo. Por ejemplo, el secretario de la Cámara con 83.2 millones en total o el director del Senado que llega a recibir hasta 98.8 millones. Es decir, un trabajador en Colombia gana el mínimo de 1.423.500 y el auxilio de transporte es de 200.000 para un total de 1.623.500. Si está de suerte con contrato laboral a término indefinido, recibe una prima al año que corresponde a un salario mínimo. Cesantías que consignan al año y equivalen a un salario al año. La empresa paga un porcentaje de la salud y la pensión. Si dividimos la prima y las cesantías en 12 meses cada una y la sumamos al sueldo mensual, se podría decir que un trabajador de salario mínimo recibe
1.860.750 pesos, mientras que un senador con sus arandelas gana 74.6 millones y un representante 72.8 millones. Solo el costo de los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara le valen 172.137 millones de pesos al mes, es decir, al año 2.065.644.000 pesos. A eso se le debe sumar gastos tales como sus esquemas de seguridad y sus unidades de trabajo legislativas, UTLs. En el caso de los esquemas de seguridad, el gasto supera los 38.000 millones de pesos. El año en que más se ha pagado por esquemas de seguridad fue en el 2017, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que se superó la cifra de los 50.000 millones. Se han descubierto casos de congresistas y representantes que piden plata para subsidiar el combustible de las camionetas, que ha llegado a superar los 2.700 millones de pesos. El total de gastos en esquemas de seguridad para las dos corporaciones del Congreso en 2024 ascendió a 94.000 millones de pesos. En el caso de las UTL, que son personal administrativo que apoya a los congresistas y representantes, el Estado gastó en el 2013 por mes 17.110 millones de pesos. Es decir, al año 205.320 millones de pesos. Es increíble la mezquindad de los senadores y representantes que saltan y brincan al hundir y destrozar los proyectos de la reforma que busca beneficiar a los trabajadores colombianos. Ellos buscan con afán joder a los trabajadores, pero recordemos que para bajarse el sueldo no se ponen de acuerdo. Más de 15 años, más de 26 iniciativas, más de 24 intentos fallidos. El último se hundió en mayo de este año 2025 por falta de quórum para bajarse el salario. A pesar del dolor del pueblo, la indolencia y el importaculismo de los honorables representantes siguen burlándose de los trabajadores y siguen siendo aliados de los empresarios. Las cifras y la historia no mienten.